¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en un capítulo más de Alíneate y Abre tus alas. Estamos felices en esta segunda temporada porque tenemos invitados, invitadas que nos han llenado de conocimiento, de inspiración. Y bueno, por supuesto, hoy no es la excepción, estamos de verdad emocionadísimas. Yo soy Carla de la Cuesta, mi compañera y amiga Lina Hernández. Ay, Carlita, así es. La verdad estoy muy contenta de tener a la invitada el día de hoy que les vamos a presentar porque es una mujer inspiradora. Y es una mujer de la cual vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Ella se llama Loretta Valle. Además de ser terapeuta, es autora, es speaker y es experta en desarrollo personal. Y se encuentra con nosotros para platicarnos su historia tan inspiradora y que además es un ejemplo de resiliencia. Bienvenida, Loretta. Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, es un placer estar aquí con mujeres echadas para adelante como ustedes dos. Como tú también lo eres, conocemos pues parte de tu historia, parte de lo que has vivido como mujer y sobre todo lo que a mí me ha inspirado mucho y a Carlita también y seguramente el público, muchos de ellos ya te han visto pues en varios podcasts, en tu trabajo que has hecho, con tu libro, etcétera. Es bien increíble, bien padre conocer mujeres que a pesar de haber estado en el hoyo, ¿no? De haber sido manipuladas, coercionada y rebajada en todos los términos, supiste salir adelante. Nos encantaría que nos platicaras un poquito quién es Loretta y antes y quién es Loretta hoy. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, a ver, empezamos de la de antes. ¿Les parece bien? Sí, vamos Bueno, a ver. pues miren, yo nací, crecí en una familia sumamente tradicional en la Ciudad de México. Vengo de un patriarcado total, pues de un ambiente muy machista, en el cual la mujer estaba como sometida, sobajada, ¿no? Obviamente yo normalicé todo esto y hoy me doy cuenta. Antes no, para mí antes esto era lo normal. Pero las mujeres, vaya, no podíamos trabajar, no teníamos derecho a muchas cosas. Mi papá, por ejemplo, arquitecto, ya murió mi papi, pero no dejaba trabajar a mi mamá, ¿no? Y lo digo como, imagínense nada más, mi mamá le decía, es que yo quiero eso. Le decía a mi papá, pero es que, ¿qué te falta, no? O sea, ¿qué es lo que te falta? Porque para mi papá era como un sinónimo de debilidad, de que él no era lo suficientemente hombre, digamos, de poder mantener, sostener a su esposa y a su familia, ¿no? Yo nada más tengo una hermana mayor y pues así crecimos nosotros. Y en el momento en que yo quise estudiar, mi papá no me lo permitió. Yo quería ser actriz. Y mi papá me dijo, pero ¿cómo es posible? No, o sea, él tenía un concepto Terrible. terrible de ser actriz y me decía que no. Entonces, pues bueno, yo no tuve la fortaleza, yo nunca, ni siquiera se me ocurrió, no se me pasó ni por la cabeza decirle, oye, papá, pues yo quiero hacer esto, y si no quieres tú, pues ni modo, agarro mi maletita y me voy a ver qué voy a hacer yo de mi vida. Ni siquiera se me ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, nada más se los cuento esto para que vean como en qué ambiente crecí yo, ¿no? Y de ahí, como no me dejó estudiar lo que yo quería, pues hice lo que las mujeres Valle no teníamos permitido, me metí a trabajar, ¿no? Como recepcionista en una casa de cambio, porque yo creía que de esa manera, pues a lo mejor mi papá cedía y me decía, bueno, órale, sí, ¿no? Estudia lo que tú quieres. No, no fue así. Y ahí conocí a César Martínez, un hombre que, la verdad, las cosas que no era guapo, pero fuera de que no era guapo, tenía todo lo que yo quería en un hombre. Era un hombre trabajador, cariñoso, hogareño, o sea, el hombre perfecto para mí, ese era César, nada más que tenía un grave defecto, ¿no? A mí me había dicho que estaba divorciado, no era cierto, estaba en trámites de divorcio, pero bueno, me pide que sea su novia, le digo que sí. Nos hacemos novios, él se va a trabajar a Tijuana y pues la distancia, imagínate nada más cuando estás súper enamorada, ¿no? Así como y tú que viviendo aquí en Ciudad de México. yo acá en Ciudad de México y él en Tijuana, ¿no? Entonces me pide por teléfono que nos casemos, le digo que sí.
porque nos extrañábamos, la verdad, mucho y la distancia física estaba complicada. Y al año, 2 meses de haberlo conocido, yo ya estaba casada con él, ¿no? Nos vamos de luna de miel, regresamos a la ciudad de Tijuana y yo empiezo a ver cambios drásticos en su conducta desde el principio, desde que aterricé de la luna de miel, casi, Sí, día uno. ahí empezó como a tener todos estos cambios. Empezó a ser un hombre como más frío, un hombre pues que me mentía, empecé a descubrir mentiras porque él me decía que no tomaba alcohol, que no salía, etcétera, y no era cierto, o sea, bebía muchísimo alcohol, le encantaba la pachanga, la parranda, y empiezo a descubrir esto, y pues yo me empiezo a sentir muy sola, frustrada, engañada, obviamente, ¿Cuántos años ¿no? tenías, Loreta? Imagínate que yo tenía ahí 21 años, estaba 21. súper Jovencita. chavita, Sí, muy la joven. verdad que súper chavita, y él 8 años más grande que yo, Ok. ¿no? Entonces, empiezo yo así como que pues mi matrimonio no iba muy bien, y además pues yo allá sola, sin mis papás y mi familia, mis enamorada. amigos, y enamoradísima, ¿no? Entonces yo pues platicaba con él. ¿Saben cómo me sentía yo? Me sentía como si fuera su maestra de valores, ¿no? Así platicando con él y diciéndole, es que está mal que me digas mentiras, está mal. Y él pues diciéndome, tratándome de convencer y demás, pero las cosas no iban muy bien. A los 7 meses que yo estaba casada ya, lo acusan de haber cometido un fraude y entonces pues lo meten a una penitenciaria allá en Tijuana que le decían el pueblito de la Mesa, ¿no? Estaba en el condado de la Mesa y por eso le decían el pueblito y ahí vivían familias enteras, o sea, si tú querías te podías meter a Sí, eso vivir. estoy impactada, ¿Qué tal? o sea, Sí, jamás lo sí, había qué escuchado. bárbaro, ni Pero, yo. ¿dónde es ese pueblito de la Mesa? En Tijuana, en Baja Tijuana. California, ya Tijuana. no existe. Ay, Ya Ajá. en el 2011 lo quitaron. ajá. Lo abrieron en 1958 y en el 2011 ya lo quitaron, ¿no? Y ahora está otra cárcel ya normal, digamos, con celdas y como las vamos en las películas. Pero ya no puede vivir ahí las familias ni nada. No, ya se llama El Hongo. Ahora se llama El Hongo y antes era El Cerezo de la Ah. Mesa. Oye, Ok. cuéntales un poquito más a las personas de qué se trata esta cárcel que, como dices, en el 2012 ya la 2011. convirtieron en lo que ahora es una cárcel, digamos, tradicional, porque yo cuando escuché todo lo que pasaba y dije, pero ¿cómo pudo durar eso hasta el 2011? Eso es una Imagínate. locura. O sea, porque aparte de todo era la cuna de la corrupción, o sea, ahí los guardias, digamos, las autoridades estaban pintadas, o sea, eran como de adorno, porque en realidad los que gobernaban eso y que manejaban todo eran los maicerones, así le decían a los narcotraficantes. Entonces, imagínense nada más que era como una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Ahí adentro había pues construcciones que tú las comprabas para poder vivir en estas construcciones. Y como en el mundo real, ¿no? O sea, si querías una chiquita, pues te costaba menos. Y conforme el tamaño y las comodidades que pudieras llegar ahí a tener, es que te costaba más dinero. Oye, y si, por ejemplo, decías, bueno, yo ya compré Le decían carraca. mi carraca, pero ya salí, ¿qué pasaba con tu carraca? Tenías título de propiedad. Imagínate. Dios. Y O sea, luego, te ¿qué daban ¿Y se el lo título. podía rentar a alguien más? A lo mejor que llegaba Lo como manejaban reo con así otra los familia. narcotraficantes, o sea, ahí era como si fueran, digamos, los de bienes raíces, Sí, sí, entonces te daban tu título, tú la comprabas, te daban tu título de propiedad y Wow. cuando tú te salías de ahí, tú lo podías revender, ¿no? Ujú. Pero a través de los narcotraficantes. Dios mío. O sea, era santo. eso, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero no todos podían pagar Claro. para poder tener una carraca, ¿no? Imagínate. Entonces, dependiendo si tenías dinero, tenías un lugar, un techo en donde vivir, y si no tenías dinero, bueno, pues ¿Qué tenías año era, Loreta? Eso fue en 1991. Ok. Yo me casé en el 90. Es que es importante Sí. mencionar las fechas porque eran otras épocas completamente diferentes. Totalmente otras épocas, ¿no? Yo hoy tengo 55 años y en ese momento, bueno, pues yo tenía, les digo, 21 años, ¿no? Oye, y entonces los que no tenían carraca, ¿dónde dormían? Había otro lugar que le decían los mausoleos. Imagínense una pared con huecos, así, Ay, Dios. como en los mausoleos que metes el ataúd, Sí, sí, la sí. gente ponía escaleras y se trepaba Y ahí dormía. a dormir ahí como si fuera un ataúd. Ujú. Y Dios nada más mío. tenían como una puertita de metal y le ponían el candado en el día para que no se metieran y tenían sus pertenencias o algo así dentro de estos espacios. Otro le decían los laberintos, que era, imagínense, una construcción con mío. laberintos, como un laberinto
pero de cemento, Ujú. y ahí se metían familias enteras a vivir. Obvio, todos estos costaban dinero, costaban menos esos. Y los que de plano no podían pagar nada, vivían a la intemperie, en la calle. Y ahí te fuiste a vivir. Dios Ahí mío, me fui a santo. vivir. A Dios mí el mío. papá de mis hijos me dijo, que me chantajeó, me amenazó, me manipuló, me dijo que si no me iba yo a vivir ahí con él, Ujú. entonces él se iba a matar, se iba a drogar, se iba a fugar y Ujú. todo. Y ustedes me entienden perfecto. Claro. O sea, cómo manipula un psicópata Ujú. a las personas, lo Ujú. entienden perfecto, ¿no? Y las personas que han vivido una relación de riesgo con algún depredador social también nos Ujú. pueden comprender cómo te van envolviendo de esta manera que tú Correcto. acabas diciendo que sí. Y yo hasta me sentía responsable de su vida, me Ujú. sentía Culpable. culpable. Claro, porque yo he visto varias ocasiones donde el hombre, en este caso, me imagino que también lo harán las mujeres, pero dice, si no haces esto, me voy a matar. Y la persona que además tiene esa conexión emocional empieza como tú dices, a sentir esa culpabilidad, esa responsabilidad sobre la vida de su pareja. ¿Qué tal que sí se mata? Así es. ¿Qué tal que sí lo hace? Yo pensé que sí se iba a matar. Ujú. Y yo le Tú lo dije, no, creías, ¿cómo crees, mi amor? total. O sea, no te preocupes, yo me voy a vivir. Y además de todo me hizo jurarle que yo iba a salir de su mano, ¿no? Porque las personas que se metían a vivir ahí Ujú. dentro, porque lo podías hacer, era como las Islas Marías, o sea, una cárcel extraña que ya no existe, insisto, ¿no? En este Ujú. momento. Ujú. Pero era un experimento de las autoridades Rarísimo. sí, rarísimo, para ver si los reos de esa manera, la reinserción al mundo, Salí. ¿no? Ujú. Podría ser como esa transición más sencilla y se Ok. podían adaptar mejor. Ok. Obviamente, esto Un ni siquiera, o desastre. sea, fue un Horroroso. desastre, no funcionó y Claro. demás, ¿no? Entonces, yo me voy a vivir ahí con él, duro 9 meses viviendo. Sé Ujú. que a veces cuando digo 9 meses suena poquito, pero Ay, no, no Dios mío, inventen, o ¿cómo va a sea, ser No. poquito? Una eternidad. sin salir, o sea, 9 meses sin salir, porque él me hizo jurar que no iba yo, porque los familiares podían, si querían, entrar y salir. Ujú. Yo nunca salí, yo me quedé a vivir ahí con él y yo Wow. en todo No, ese y tiempo además no salí. rodeada de un entorno que me imagino Exacto. peligroso, No, bueno, violento, Claro. tal vez sucio, porque pues a lo mejor ustedes podían limpiar su carraquita, pero lo demás, se me metían las cucarachas, los animales de todas partes, porque por más limpio que yo tuviera, las demás personas a lo mejor no claro, eran no. tan limpias. Entonces, o sea, se me unas cucarachas Ay, así no. gigantescas. Me acuerdo perfecto, una vez estaba yo dormida con él, hacía un calor infernal. Imagínense, Tijuana, Tijuana. ustedes saben que es Sí, sí, sí. extremoso, hace muchísimo Sí. calor o hace O mucho frío. frío, ¿no? Y entonces estaba así y yo nada más estaba como con un topsito y estábamos viendo tele porque pues afortunadamente dentro de nuestra carraca, o sea, teníamos la facilidad de tener una televisión chiquita, una cocinetita chiquita, todo así microscópico. Teníamos una cama individual, ¿eh? No crean que así, no, así, en no. el lujo. No, hombre, para nada. Cero lujo, ¿eh? Ujú. Y de repente estaba así, o sea, se me cayó, iba caminando una cucaracha y, Oh, y además muero. de esas como que vuelan, y entonces se me vino en la panza, ay no, una cosa así gigantesca. Entonces, eran condiciones, había ratas, cucarachas, animal. a lo mejor No. se olía feo, no sé. Sí. Y además de todo muy peligroso, ¿no? Claro. O sea, porque imagínense estas vecindades así como de las películas mexicanas, así la vecindad más sórdida. Algo así era más o menos, no crean que lujoso ni mucho menos, ¿no? Y con los cables de la luz así todos pelados a Sí, sí, veces, sí. o sea, hasta peligroso. De hecho, viví dentro de la cárcel un incendio, o sea, en donde yo juré que ahí yo ya me iba a morir Ay, quemada. qué horror. Viví muchísimas cosas dentro muy peligrosas, había de todo dentro, habría laboratorio de drogas que lo manejaban todos los narcotraficantes, Claro, les digo, Claro. tenía la concesión de gas, había prostíbulo, había Dios mío. biblioteca, escuela, changarritos para ir a comer, Ujú, la de todo. birre, Una microciudad. todo, una microciudad, efectivamente. Y tú Wow. diciendo, yo aquí me quedo por amor. Así es, yo se lo había jurado y yo dije, yo te lo juré, yo te lo cumplo y se lo cumplí. Yo salí hasta que él salió de la cárcel, cuando, porque ese fraude él no lo había cometido. Ujú. Y que conste que digo ese fraude, ¿eh? Ujú. Porque Tal luego vez ya, otros, Porque quién otros sí. sabe, ¿verdad? no, Ya, o sí. cometió muchos después, Sí. Pero pero ese no. ese no.
ese fraude no lo cometió, ¿no? Entonces, cuando los abogados lograron, porque mis papás le pusieron abogados, ayuda para que yo pudiera salir, entonces cuando lograron comprobar la inocencia, que tardaron 9 meses en lograrlo, entonces fue que ella pudo salir, porque era un fraude multimillonario. ¿Y era violento en ese momento? No, al contrario. Se volvió lindo, bueno, cariñoso, atento. O sea, yo volví a ser su princesa, volví a ser todo. Fíjense que ustedes bien conocen cómo son los depredadores sociales y cuál es el ciclo del abuso, ¿no? Pero obviamente como me necesitaba a mí para poder salir de la cárcel, pues otra vez volvimos a la etapa de la seducción. Ya saliendo en donde de ahí. Todo era lindo, maravilloso. Estando ahí adentro. Estando y después, dentro, ¿no? Y después cambia. Cuando salimos de la cárcel, siguió siendo lindo y todo, mientras que necesitaba hacerlo, ¿no? Porque nos fuimos a vivir a casa de mis papás porque nos quedamos sin nada. Y mi papá le dio trabajo en su despacho de arquitectura. Y ya después que él se regresó a trabajar al medio financiero, porque como ese fraude no lo había cometido, sí regresó al medio financiero en ese momento a trabajar. Y ahí ya las cosas empezaron otra vez a cambiar. Otra vez la careta, ¿no? Porque claro, me imagino que él empieza a ganar dinero nuevamente y entonces empieza como esa posición de poder sobre ti. Así es, exactamente. Yo salí embarazada de mi primer hijo. Yo tengo 2 hijos, un hombre y una mujer. Salgo embarazada de mi primer hijo, regresó a la Ciudad de México. Mi papá, como les digo, le da trabajo. Él empieza a buscar trabajo en el medio financiero, lo consigue, empieza él, porque es el Rey Midas, es inteligentísimo y es un gran líder. Y ¿Tú lo admirabas? Muchísimo, yo lo admiraba muchísimo. Y hasta hoy les puedo decir una cosa. Hay cosas que le sigo admirando. Claro, o sea, es que es impresionante para hacer dinero. Sí, ¿no? Como profesional seas bueno, no quiere decir que seas una eminencia en tu trabajo, que tengas mucho éxito profesional, no significa que seas una buena persona. Y puede haber una distinción, ¿no? No, inclusive no te gustaba físicamente, lo que decías al principio, que no era ni siquiera el más guapo, ni mucho menos, pero... Bueno, que luego cuando te enamoras ves guapo. Yo ya lo veía hasta guapo. Sí, exacto. Y ya lo veías como un Adonis. Ya hasta lo veía y decía, no está tan feo. Sí, es que la admiración, bueno, para mí es lo número uno. Si yo admiro a mi pareja, no importa que pues, físicamente no sea el más agraciado, tampoco el más horroroso del mundo. No, ya no, o sea, ya escojo mejor, pero sí es un issue el tema. Es que la inteligencia sí te enamora, o sea, la inteligencia te enamora. Completamente. ¿No? Y es muy inteligente, y les digo, es un gran líder, y es muy hábil, y es un extraordinario financiero, ¿no? Entonces, cuando llegamos acá, consigue el trabajo otra vez en el medio financiero y entonces empieza poco a poco a hacer mucho dinero, pero en pocos años logra verdaderamente construir un emporio, un emporio financiero, y se vuelve millonario. Y en todos estos años, que fueron 16 años de matrimonio, el alcohol empezaba a estar cada vez más presente. Tú con tu bebé recién nacido, seguramente. Sí, y después ya les digo que tuve a mi hija, entonces se llevan 2 años de diferencia, mis hijos, 2 años, 10 meses. Entonces yo tenía a mis 2 chiquitos, yo muy concentrada en ser mamá, él muy concentrado en hacer dinero, en sus parrandas, sus cosas. Y cada vez se olvidaba más de la familia, cada vez se olvidaba más de mí, y pues viví 16 años, como les digo, un matrimonio repleto de violencia emocional, de violencia psicológica y al final algo de violencia física, ¿no? Para que la gente pueda comprender un poco más qué es la violencia emocional, porque de repente todos tenemos una idea, ¿no? Pero hay cosas que tenemos tan normalizadas, eso platicábamos hace un momento antes de empezar el programa, hay cosas que tenemos súper normalizadas porque hasta culturalmente todo el mundo, si tú vienes y dices, es que dijo este chiste y ya me enojé, ay, qué exagerada, ay, esto, ay, el otro, pues todo esa violencia está normalizada que no entendemos que todos esos, entre comillas, por supuesto, pequeños detalles, en realidad son violencia. ¿Qué es lo que tú vivías ya en el día a día? No sé, él se levantaba, se iba a trabajar, ya no regresaba, era atento contigo. ¿Cómo era ya en el día a día? ¿Qué tenías prohibido?
Todo. ¿Qué tenías prohibido? Todo. A ver, yo tenía prohibido, me controlaba hasta la ropa interior que yo utilizaba. Wow. No me dejaba utilizar ropa interior linda con encaje o sexy. No. Bueno, una tanga ni se diga, ¿no? O sea, a mí me traía con, ya sabes, el brasier Sí, hasta sí, de acá, abuelita. sí, como de abuelita Sí. y los chones de abuelita, Sí, las sí. pijamas, todo. Yo no podía utilizar cierta ropa, no podía utilizar escotes, no podía utilizar ropa pegadita, Y o sea, seguro lo más que tú pensabas, Loreta, perdón, a lo mejor me adelanto, es que era pues celoso, pero en ese momento no entendías quién era él y yo que sabía, era, sí, exactamente. A ver, yo decía, bueno, pues es que es celoso, ¿no? claro, Pero, y macho ya, sí, ¿no? pero yo en ese momento no sabía que era una manera de controlarlo. Exactamente, O sea, Claro. yo no lo decía, este sabías. hombre es controlador, yo decía, Claro. es celoso. Y muchas veces confundimos los celos con amor. Yo decía, lo que pasa es que me quiere tanto que por eso se pone Sí, está celoso. tan preocupado de no perderme y lo confundes con amor y hasta sientes bonito. Bueno, ¿cuántas Sí. veces hemos escuchado a mujeres decir, ay, es que me cela porque me quiere? Yo lo decía. Claro. O sea, yo era una de esas mujeres Sí. que decía, es que se pone celoso porque me quiere mucho y porque no me quiere perder, ¿no? Ujú. Aparte de eso, de que no me dejaba vestirme tal o de cual manera, me controlaba las amistades, obviamente de una manera muy sutil. Es que, ojo, a ver, no es que el cuate llega y te Claro. prohíbe a lo mejor abiertamente las cosas, sino que te va Es de poco a lavando el poco, cerebro claro. poco a poco. Oye, esta amiga, híjole, como que no Ujú. te conviene porque, y te empieza a decir ciertas Y el cosas, que no le esta convenía era otra. él. Exacto, porque te abren los Ujú, ojos, las amigas claro. luego te abren los ojos, ¿no? Exacto. Te está metiendo ideas y mira, y seguramente te tiene celos y esto y lo otro, y quién sabe Ujú. qué, quién sabe cuánto, y este familiar y esto, y quién sabe qué. Total que me fue aislando poco a poco él de las personas que para mí eran más importantes en la vida. También, obviamente, yo tenía prohibido estudiar, yo quería estudiar. Yo le decía, oye, pero es que yo tengo muchas ganas de meterme a este curso, de hacer esto, algo así, y me decía que no. Porque obviamente si estudias abres los ojos, Claro, conoces a por más supuesto. personas. Me tenía bastante, no me tenía encerrada, pero me tenía bastante limitado a las Claro. actividades que yo podía hacer. Ni siquiera me daba permiso de ir al gimnasio. Él iba al gimnasio, pero a mí no me dejaba ir al gimnasio. Aislada del exterior por completo. Aisladona del exterior. Imagínate. Y cuando iba yo, por ejemplo, a comer con alguna amiga o algo así, le tenía que decir cómo, cuándo, dónde y por qué. Me mandaba con los escoltas, me mandaba con los choferes y me tenía como, traía yo casi el Viper, el Viper. Nextel, o sea, Claro, todos traía aquí. de todo aquí porque él me tenía que, en el momento en que él me hablaba, le tenía que contestar rapidísimo porque si no se enojaba. ¿Pero por qué? Y eso que traía los escoltas de los Sí, choferes, que te que estaban le viendo. podían decir exactamente cómo, cuándo, dónde y por qué, de absolutamente todo, pero él algo que hacía era, Wow. me hablaba e inmediatamente le tenía que contestar. Si no le contestaba, se enojaba muchísimo y a mí me daba mucha ansiedad. O sea, si yo estaba con las manos ocupadas, si yo Que te estaba estabas comiendo con... bañando o en el baño. Me daba mucha ansiedad no contestarle rápido porque ya sabía que se iba a enojar. Otra cosa es que, por ejemplo, yo también me fui aislando, obviamente, porque mis amigas me decían, pero ¿por qué te pones nerviosa? ¿No? O sea, ¿por qué si ya le dijiste que vas a ir a comer a tal lugar, por qué le tienes que mandar una foto? ¿O por qué yo no quiero hablar con él? Porque le decía, mira, es que, dile, ¿no? Y me decía, yo no quiero hablar con él, me decían mis Ay, amigas. sí, Entonces, sí, sí. ellas veían cómo me controlaba y ellas algunas de mis amigas me decían, ¿sabes qué? Esto no es vida, ¿por qué te dejas controlar de esta manera, no? Y eso hoy sé que es control, hoy sé que es abuso emocional, abuso psicológico. También me decía que yo era, ¿puedo decir exactamente cómo me No, decía? dilo, Claro. dilo. Me decía que era una pendeja, que era una estúpida. Cuando le decía que quería estudiar, me decía, ay, por Dios, las mujeres como tú tan pendejas, ¿cómo crees que van a poder No. estudiar? O sea, a ti no se te graba nada. Me decía que yo no era buena cocinando. Y miren que después hasta un programa de cocina Sí, tuve. fíjate Me nada decía, más. es que no sabes ni siquiera hacer una carne, no puedes hacer esto bien, no puedes hacer esto mal. Pero ¿saben qué? Y eso, si estás en una relación así, distínguelo. A veces me ponía como la mejor del planeta y a veces me tiraba Claro. al inframundo y me decía que era la peor de este planeta, ¿no? Te O sea, entendemos perfectamente.
Es que esta dinámica de premio-castigo, Sí. esta dinámica en donde un día me decía, es que no puedo vivir sin ti, es que eres el amor de mi vida, por favor te lo pido, es que eres el aire que respiro. Y aparte yo juraba que era bien romántico eso, ¿no? Yo decía, ay, ¿no? Hoy alguien me dice eso y corro. Así te Pero sales en ese corriendo. momento a mí me decía este tipo de cosas y luego al ratito, a lo mejor esto le duraba una semana, 3 días, 4 días, un mes, y luego al rato ya era yo la puta, estúpida, Ujú. pendeja, que era pésima, que no sabía nada. Entonces, este descontrol a mí me confundía muchísimo, Sí, muchísimo. claro, totalmente. Totalmente, porque si no, obviamente no puede funcionar esta dinámica de violencia si nunca hay momentos de calma. Entonces está subida y bajada, subida Te y pego y bajada. te sobo, te pego y te sobo. Así sobo. es, así es. ¿Y él era buen papá o No, eso tampoco? no, para nada, no era buen papá. A ver, ¿a qué me refiero que no era buen papá? Era buen proveedor. Eso es Ujú. diferente. Era un extraordinario proveedor que le compraba a sus hijos y Lo les que pagaba fuera. todo, sí, pero no era un papá presente. Ujú. Yo siempre le decía, César, o sea, por favor, involúcrate más con los chavos. Mm. O sea, tienes que saber, le decía yo, es que ni siquiera sabes quién es el mejor amigo de tu hijo, no sabes cuál es la comida favorita de tu hija. Yo le escribía muchas cartas y le decía, por favor, te pido, cartas que todavía tengo guardadas, Wow. Le decía, por favor, te pido, mira, pasa más tiempo con ellos, etcétera, etcétera. Todos los fines de semana nos íbamos a Acapulco, pero él tomaba. Y sus hijos, bueno, pues Bien, jugaban gracias. ahí, esquiaban y hacían y todo, pero cada fin de semana para mí era una angustia, porque como se alcoholizaba, bueno, pues entonces era que mis hijos no vieran a su papá en ese estado, yo lo cubría Claro. mucho, lo tapaba, vénganse para acá, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, etcétera. Y mis hijos empezaron también pues a normalizar eso, igual que yo normalicé muchísimas cosas, ¿no? O sea, es una cadena de normalización de la violencia, del abuso, y empezamos a vivir en este tipo de ambientes, ¿no? Oye, fíjate que muchas veces, antes de continuar con tu historia, a veces la gente piensa que si tú aceptas la violencia o la normalizas, es porque vienes de un contexto violento. Y aunque obviamente entiendo que no se te permitía trabajar y a tu mamá no se le permitía trabajar, realmente tú viviste un entorno con unos papás amorosos, entiendo. Entonces, ¿cómo? O sea, porque en realidad no hay una regla. Puedes venir de un hogar amoroso y de repente terminar en un matrimonio terrible o al revés. O sea, ¿cómo sientes tú esta parte de decir, pues no es ninguna garantía que hayas sido amoroso para que luego aceptes la violencia? Porque mucha gente piensa que si lo estás viviendo es porque a fuerza vienes de algo así. Me encanta tu pregunta, Carla. Ahí te va. Si tú ves mi película, o sea, si yo les pusiera esta película de mi infancia, dirían, ay, qué bonita infancia tuvo Loreta, ¿no? Ujú. Pero en realidad, ahora que soy terapeuta y ahora que yo he analizado todo, porque yo decía, yo me quiero convertir en terapeuta porque nunca quiero volver a repetir estos patrones y quiero entender justamente por qué elegí esto y por qué me quedé 16 años, ¿no? Hoy lo entiendo. Muy bien. Si bien es cierto que en mi casa yo nunca vi golpes, o sea, mi papá no golpeaba a mi mamá, mi papá no es que la abusara de una manera evidente, ¿no? O era alcohólico. No, no, mi papá era una persona trabajadora, Mm. una persona exitosa, mi mamá ama de casa, ¿no? Con ayuda en la casa, pero muy hogareña. O sea, yo les puedo decir que todos los domingos comía con mi papá, me llevaba a la Jusco a caminar con las perras, o sea, papás, es más, el despacho de arquitectura en papá estaba en el mismo terreno en donde estaba mi casa. Mi papá toda la vida conmigo, Presente. Sí, presente la y todo. familia muégano, ¿no? Sí, Ujú. sí, exacto. Pero yo nunca vi que en mi sistema se desarrolló codependencia de otra manera, porque mi mamá todo le pedía permiso a mi papá. O sea, mi mamá no podía trabajar. Ahí está. Exactamente. O sea, mi papá, por ejemplo, la dejaba a mi mamá hacer bazares así de estas ventas de garage y cosas así para que mi mamá se entretuviera con algo. Pero me acuerdo perfecto que mi papá le decía a sus amigos y eso, es para que se entretenga, es para que juegue, ¿no? A que hace algo. Porque mi mamá era como que quería poner un negocio, quería hacer esto. Mi mami empezó un emprendimiento de tarjetas, de estas así de para y eso, y mi papá como que no le gustó. O sea, mi papá siempre le cortaba las alas a mi mamá, porque Perdón, mi amor.
al final del día yo sí siento que a mi papá le gustaba que mi mamá fuera dependiente, Claro. ¿no? Y Porque además, tienes el control. Si es así dependiente, tienes así el es. control. Y mi papá, por ejemplo, yo no podía llegar con mi papá a pedirle permiso de algo así directo, ya que era yo adolescente. Ejemplo, yo no podía llegar con papá y decirle, oye, papi, me invitaron a una fiesta el viernes, ¿puedo ir? No, era a través de mi mamá. Era a través de mi mamá. Ok. Entonces llegaba, mami, la fiesta, espérame tantito. Ahorita que tu papá está de buenas, déjame le digo y te lo convenzo a besitos. Y entonces mi mamá iba y ya le daba besitos a mi papá y sí, entonces ya llegaba mi mamá. Dice que sí puedes ir. Todo esto es muy violento. Yo ni siquiera tenía acceso a mi papá directo para ciertas cosas. Para unas sí, pero para otras no. Pero volvemos a esto, ¿no? Fíjense lo que yo aprendí desde chiquita, Claro. ¿no? Que es diferente, pero dentro Quieres de... uno se forma un patrón. Exacto, y la figura de autoridad de mi papá y que mi papá daba el permiso y mi papá le permitía a mi mamá ciertas cosas sí, ciertas cosas no. En mi casa estaba el teléfono, por ejemplo, aquí junto a mi papá y se podía caer el teléfono y si mi mamá estaba con las personas que le ayudaban a mi mami en la cocina haciendo la cena o Tenía algo que venir así, a recogerlo. sí, decía, no van a contestar. Mi papá no contestaba, mi papá era como el rey de la casa. Mi papá ni siquiera sabía en dónde estaba un vaso. Ni siquiera lo sabía, ¿eh? Entonces, mi papá, para mí, yo veía una figura en donde los hombres se les atiende, ¿no? Estaban en un pedestal. Totalmente, se les atiende, se les pide permiso, ellos son los que deciden absolutamente de todo y demás. Y cuando, por ejemplo, a mí me castigaba mi papá, me castigaba con periodos de silencio, que hoy sé que eso es violencia. O sea, yo no le podía hablar a mi papá a lo mejor en una semana, en 2 semanas. Wow, ¿no? Pues Imagínense, sí, qué y una niña fuerte. de 7 años, es más, así en el sillón de la sala de televisión, mi papá se sentaba aquí y me decía de aquí para acá, o sea, si estaba enojado conmigo, me decía de aquí para acá tú y de aquí para acá yo. Wow. Si yo me Ahí atrevía está. a hacerle así, me decía, estás cruzando. Entonces, imagínense, eso es No, muy pues sí, violento no, para una totalmente niña, ¿no? Y para una mujer Es también. muy violento. Si bien es cierto que jamás en la vida mi papá me pegó físicamente, bueno, una vez, nada más, una sola vez en la vida me pegó porque mi papá era cazador, ¿no? Y yo toqué un arma y mi papá del susto, ¿no? me, Sí, ¿no? me dio Hasta se entiende. Sí, me dio un susto para que yo no tocara un arma, pero es la única vez. A mí nunca me pegaron. Pero yo por eso decía, claro que no, yo no sufrí abuso, claro que es. No, era otro tipo Pero de es que hoy violencia. entiendo que es otro tipo de violencia. Totalmente. Y de todos modos, ahora sí que muy invasiva, aunque no lo parezca. Así Realmente el decir no le puedes hablar a tu papá 1 o 2 semanas, híjole, qué tremendo, ¿no? Es una forma de castigo muy violenta, aunque no sea física, eso es súper Que violento. también nosotras sí. éramos castigadas de la misma manera. O sea, es no hablarle a Sergio. No le puedes hablar, Bueno, pero te diriges. nosotros nunca le podíamos hablar, a menos que nos indicaran. Ah, no, bueno. En mi época, Ujú. que Carla y yo vivimos en 2 épocas completamente diferentes. Si él se enojaba conmigo en algún punto por cualquier cosa, porque él se enojaba por lo más mínimo, y era de no me hables, no me puedes dirigir la palabra, yo le tenía que decir a Gloria, a Mario, a quien fuera, oye, ¿le puedes decir que si puedo ir al baño? Y así lo tuviera aquí al lado, la que se tenía que dirigir hacia él era Gloria o Mario, quien me tocara, oye, dice Aline que si puede ir al baño, aunque lo tuviera aquí, pero no me podía dirigir directo a él. Y entonces Sergio le contestaba a la otra persona, Ajá, dile que sí, o dile que dile no. Ajá, Así me hacía mi papá. ya. O sea, mi No, mamá le qué tenía que violento. decir, mi mamá Sí, es le violento. decía, oye, esto, y entonces dile que sí o dile que no. Y si yo le dirigía la palabra a mi papá mientras que estaba el castigo, ¿no? Directamente, pues entonces le decía, mi papá, mi mamá, Cristi, dile a Lore que tal cosa, ¿no? Pero no me lo decía a mí. Entonces, pues tremendo. imagínate nada más, Sí. para mí eso, hoy entiendo el Hoy grado lo de entiendes, violencia, claro. No, y pero en además, ese momento yo no cómo lo en entendí. realidad, aunque ellos, sus papás seguramente hicieron lo mejor que pudieron con su amor, y con sus herramientas, pero en realidad sí sembraron un caminito que Claro, permitió que te pasara claro. todo lo que Así te es. pasó. Y quiero aclarar que, o sea, yo amo a mi papá, Por digo, ya supuesto. murió, amo a mi papá y le agradezco absolutamente todo, amo a mi mamá y le agradezco absolutamente todo. Sé que ellos hicieron lo que Lo mejor pudieron que hacer, lo pudieron. mejor que pudieron hacer, y fueron papás presentes, cariñosos y demás, pero para mi papá esa era la educación correcta, Así Así es. era ¿no? antes, Así era, en para realidad. él, ¿no? Y para mi mamá también, o sea, el Ujú. papel de la mujer era ese. Entonces,
Y seguramente mucha gente pensaría que la vida de tu mamá era una vida altamente privilegiada por el tiempo, pues eso parecía ser el gran privilegio, ¿no? Y Sí. seguramente en unas cosas sí era privilegiada, pero en otras que volvemos a lo mismo, estaban normalizadas. En realidad, hoy todos comprendemos que es violencia y que Claro. en ese momento no lo sabíamos. Es más, fíjate la manera de pensar de mi papá. Mi papá y mi mamá duraron, o sea, empezó el noviazgo a los 16 años de mi mamá, pero antes de ese noviazgo, mi papá la conoció porque mi mamá era la mejor amiga de la hermana chiquita de mi papá. Entonces la vio, dijo, con esta me voy a casar, pero mientras que está madurita para que sea mi novia, ¿no? Pues yo ando con otras, pero imagínate. Y entonces dice mi papá, hasta mi papá no los decía. Y ya cuando vi que a tu mamá empezaron a acercársele chavitos y dije, no, esta es mía, porque va a ser la mamá de mis hijos y entonces literal tiene que ser virgen e inmaculada. Entonces terminó a su novia, que decía mi papá que siempre los hombres podían tener 2 novias, ¿no? Ah, La caray. formal, sí, la formal con la que te ibas a Dios casar, mío. con la que te ibas a casar y con la que ibas a tener, o sea, la que iba a ser de mamá de tus hijos y la de medio pelo. Entonces, Ay, Dios. así decía. Dios mío. qué horror. Imagínate, o sea, así, sí. ¿cómo la mujer como objeto, ¿no? O sea, terrible. Pero esa era la manera de pensar. Claro. Entonces, No, y lo que me estás contando, lo que nos estás contando y compartiendo, me siento muy identificada en la parte de mis abuelos maternos. Yo crecí con mis abuelos maternos, porque mi mamá queda viuda a los 26 años, con 2 hijas, y nos deja el cuidado de nuestros abuelitos maternos. Y haz de cuenta que me estás contando muy parecida a la historia de mi abuela y mi abuelo. y tú Así era. normalizaste también las Por cosas. supuesto. ¿Ves? Por supuesto. Y entonces ahora Y entiendo. aparte no tenía un papá, Justo. porque pues él murió cuando yo tenía 6 años y crezco en este entorno con mi abuela, mi abuelo, y así la mujer sumisa, la que no trabajaba, la que la mantenía. Sí. Oye, Perdónenme, Perdón, aquí está Lucha. estaba recargando. Casi agua, Lucha, perdónenme el grito. ay, perdón. Aquí está Lucha. Bueno, una plática muy casual, ¿verdad? Y hasta gritos pegué. Para que vean que sí estamos. Es que yo te espanté más porque vi que le estaba poniendo la mano encima en la cabeza para recargarse y yo Y no. aparte, cuando ella me dijo, percibí los huesitos de Alusha, me espanté horrible. está Dije, divina, ya le estoy dormidita, está ahorcando. aquí. Perdón, Bueno, una entrevista muy perdón a la original. Bueno, entonces crezco en este entorno también de mi abuela, la sumisa, la que no trabajaba, la que le hacía la comida, desayuno, comida y cena a mi abuelito trabajaba y mantenía la casa y yo crecí en un entorno muy parecido a lo que tú estás contando. Qué tremendo. Y cuando empezamos a comprender esto, entonces podemos ver por qué desarrollamos nuestra Claro, condición sí. y por qué normalizamos la violencia Claro. y por qué ciertas cosas. Y me encanta que hayas preguntado esto, porque muchas veces dicen, es que su papá no le pegaba, o es que no viene de que su mamá era prostituta, o su papá alcohólico, Exacto. o ¿por qué? Y luego nos consideran personas tontas, ¿no? Es lo que te iba a que decir. por Ay, qué tonta. tonta, Ajá. claro, es que porque no te salías, Qué es que qué dejada. tonta, Ay, no, ¿no? o seguramente porque, bueno, preferías tus comodidades, ¿verdad? O sea, puras Exacto. locuras, Sí. ¿no? Puras Exactamente, cosas ¿no? inaccesibles. Sí, y además, aclaro, cuando yo conocí a César no tenía dinero, ¿eh? O sea, César venía de una posición socioeconómica más baja y yo lo admiraba justamente por eso, porque yo decía, Por luchón. wow, qué padre, qué luchón y qué luchón, me encanta que él se pagó la universidad solito, me encanta que le está luchando, me encanta que o sea, yo admiraba eso de César. Y cuando yo me fui a vivir con él a Tijuana, vivíamos en un departamentito así chiquitito y ni crean que los lujos y eso, no para nada. Los lujos, el dinero y demás vinieron después, ¿no? Pero yo cuando me casé con él, César, no tenía una dinero. posición económica acomodada para nada. Y entonces, ¿en qué momento pasa de esa violencia terrible, que volvemos a lo mismo, no te tienen que dar un golpe para que sea violencia? ¿En qué momento empieza a escalar o en qué momento dices, ya son 16 años de esto, se acabó? Quiero primero nada más como contarles a qué grado yo llegué para que podamos... favor. Imagínense nada más que yo ya iba a un restaurante con César y yo buscaba ver a la pared. O sea, yo llegaba y estratégicamente veía y decía, yo quiero en esa mesa y yo me voy a sentar en tal lugar viendo a la pared
para que no me vaya a decir que si ya estoy viendo al de junto, al Ya de estás de enfrente, loca. que ya ando de loca, que quién sabe qué, ¿no? Cuando se acercaba el mesero, yo no me dirigía al mesero. Porque entonces ya te gustó. El cuate, ¿qué? A ver, ¿quieres que te lo siente aquí al cabrón o qué? ¿Te lo quieres coger? O sea, me empezaba a Sí, decir sí, ese sí, tipo de cosas, ¿no? Sí, A mí ya no me gustaba salir. que también ese tipo de lenguaje que tú estás manifestando es muy importante porque también es una forma de intimidarte, Claro, de lastimarte, no claro. solo porque es ofensivo, sino porque como que el que sea así tan fuerte, como que siento que es más invasivo para ti, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, a mí ya no me gustaba salir, porque ya cuando me decía, vamos a cenar, yo decía, ay, por dentro decía, ¿no? Porque ya sabía que iba a haber pleitos. O sea, yo ya sabía, el 90% de las veces que salíamos iba a haber un pleito, a lo mejor chiquititito y a lo mejor gigantesco, ¿no? Pero ya me daba miedo salir. Entonces, yo ya estaba en un estado verdaderamente de indefensión aprendida, me sentía que no tenía recursos, que no tenía nada, yo ya me la había comprado, que yo era pendeja, tonta, estúpida, incompetente, Loca. etcétera, todo, Todo. sí que estaba loca, porque además de todo me decía, claro que Y que no, eras una loca. eso no Todo. sucedió, ¿no? O sea, hoy Sí, sé sí, que sí. eso se llama gaslighting, pero Sí. yo en ese momento, obvio, no sabía. Yo sí me encontraba a veces diciendo, ¿sí se lo dije? ¿No se lo dije? Ya te Sí, Tremendo, sí comentas. ¿verdad? sucedió, sí no sucedió. Y muchas veces, bueno, me confundía de tal manera que yo hasta acababa pidiéndole perdón. Claro. Yo ya estando en este estado de que yo ya verdaderamente estaba como que había tocado ya, estaba a punto de tocar fondo, un día él se enojó muchísimo porque yo le marqué a un abogado, ¿no? Un abogado que él conocía y que yo conocía, y cuando llegó a la casa, es que el abogado le dijo, oye, me marcó Loretta, y me dijo que quería platicar conmigo y demás, porque yo quería medio saber qué onda, porque estaba yo como que ya no quiero estar aquí, ¿no? Yo ya tenía demasiado miedo, ya no quería Y estar lo hiciste ahí y demás. Lo a hice escondidas, escondidas, obviamente. pero Y se entera. el abogado le dijo. Entonces regresó a la casa Uy. él no había llegado, eh, y regresó a la casa y me rompió el Nextel en la mano, porque aparte como no llegaba, yo le había marcado a uno de sus escoltas para ver en dónde estaba yo preocupada, y entre la llamada al abogado y en la llamada a la escolta, llegó como energúmeno, me rompió el Nextel de ese entonces, que eran estos teléfonos que se Que se abrían, abrían. y me lo rompió en la mano para enseñarme que yo no le podía hablar a ningún hombre más que a él, ¿no? Dios mío. Y ese día mi hija estaba ahí, mi hijo no estaba porque estaba estudiando ya en el extranjero, pero mi hija sí estaba ahí, y yo oía cómo lloraba y pues estaba yo contra una pared y volteaba yo y había un cubo de luz y yo nada más le veía como un poquito de la cabecita a mi hija porque estaba muy chiquita, supongo que estaba ahí paradita, asomadita, y las muchachas fueron por mi mamá para que lo controlaran porque no sabían ni qué hacer. Mi papá ya estaba con demencia senil en ese momento, entonces pues mi papi pues ya no. Pero si no es que llega mi mamá y lo tranquiliza y demás, no sé qué hubiera pasado porque estaba con la pistola Dios mío. y yo dije, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O Dios sea, mío. ¿Ahí tocaste fondo? ahí toqué fondo. Ahí toqué fondo, definitivamente. Fue un momento, fueron dos momentos así muy fuertes para mí. Es este y otro que él me había pintado el cuerno y me había dicho que no, que estaba loca, que eso no había sucedido, etcétera, etcétera. Y cuando le enseñé fotos, porque yo tenía hasta fotos, tenía yo prueba de que sí había estado en Acapulco con estas mujeres y demás, me invitó a comer para decirme que pues yo era la única mujer así de celosa en este planeta, que yo estaba loca, que yo truncaba su vida, y que me dijo, ya no quiero contigo. Él me dijo, yo ya no quiero contigo. Y todo. Dije, tienes razón, estás casada verdaderamente con Cruella de Vil, empacas o te empaco, ¿no? Estos fueron los dos momentos importantísimos en los cuales yo dije, sí es cierto, o sea, ya había pasado lo de que me estaba ahorcando y lueguito después, o sea, no pasó ni un mes cuando sucede esto del que me pinte el cuerno con estas dos mujeres al mismo tiempo en mi cama en Acapulco. ¿Qué? Sí, Dios mío. sí. Entonces, pues ahí fue cuando dije, o sea, en verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo digo que es como si hubiera
bajado unas manos, quien crea en Dios o del universo, quien quiera el nombre, ¿no? Pero yo siento como que verdaderamente se me quitó la venda de los ojos y que yo vi realmente al monstruo que tenía enfrente, ¿no? Y dije, sí es cierto que estoy haciendo aquí y han pasado 20 años de eso. Él, Qué maravilla él ese momento. independientemente de que no era un papá presente, realmente, él tenía como otro tipo de violencias con tus hijos No, o no. no, en realidad, bueno, a ver, no era un papá muy paciente, no era un papá muy presente, pero así que yo les diga y los golpeaba, no. O les gritoneaba horrible o algo así. En realidad, No. o sea, a veces sí les gritaba o lo que sea, pero nada que No yo era les violento pueda con sus decir. Nada hijos. de que dijeras, No, que no. a esta perspectiva dijeras, oye, esto estuvo terrible. No. ¿Y cómo fue ese proceso de divorcio? O sea, ¿se pusieron de acuerdo No, hombre, para tus nada. cosas? No. ¿O qué? Digo, me No, imagino que no, ¿verdad? Ojalá. No, hombre, desperté a la bestia. O sea, Claro. desperté Claro. a la bestia. Yo contraté una abogada, él contrató a otro abogado, a este de la llamada, de la llamada. es Ah. el que él contrató. Y pues bueno, infortunadamente, divorciarte de un psicópata es muy complejo, ¿no? Él se encargó de comprar abogados, de comprar a la contraparte y demás. Yo me vi pues en un estado nuevamente como de indefensión, pasé por 9 abogados hasta que me la hizo tan cansada. Digo, me divorcié, ¿eh? Pero nunca cumplió el convenio y yo trataba de que lo cumpliera y que lo cumpliera y esto y lo otro, hasta que después de varios años de estar luchando, eh, pues me citó con sus abogados después de muchas amenazas, porque me amenazaba de todo, me demandaba de todo, incluso amenazó a mi mamá de meterla a la cárcel, le dijo, te voy a sembrar droga, te voy a meter a la cárcel, a mi papá le decían, Vito, a tu esposo lo voy a meter ¿cómo se llama? Le dijo que a un asilo de ancianos del gobierno para que lo maltrataran, bueno, Ay. unas cosas terribles y yo estaba con una depresión ya muy fuerte porque mis hijos estaban estudiando fuera de México y pues casi no los veía y ellos en ese momento ya pues habían casi estado pues, ¿cómo les diré? Vivían prácticamente ya con él cuando venían de vacaciones, ya casi yo no estaba en contacto con ellos porque a mí me costaba mucho trabajo, yo no tenía las facilidades económicas que él tenía, ¿no? Claro. Y entonces estaba yo O sea, para muy verlos tú como vulnerable. que los tenías que traer y cuando él los traía, pues trataba de que no te vieran, me imagino. Él fue muy hábil, Sí, muy como hábil. buen psicópata, Como buen narcisista psicópata, y de todo. exactamente, maquiavélico, narcisista, psicópata, la triada oscura, fue Ujú. sumamente hábil de cómo fue envolviendo poco a poco a mis hijos, ¿no? De cómo los fue alienando En y tu cómo contra. o sea, llegó un momento en que mis hijos estaban uno en un continente y otro en otro continente, o sea, porque Hasta los separó a ellos mismos. sí, estaba Divide y vencerás, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, Wow. y además de todo, mi hijo estudió muchísimos años fuera de México, mi hija no tantos, pero sí, poco a poco las cosas se fueron, Enfriando, digamos. sí, se fue conectando, porque él tenía la facilidad de ir a un lado, de ir a Inglaterra y de ir a Estados Unidos cuando quisiera, de hablar por teléfono recordemos que ahí Antes. no había WhatsApp, ¿eh? No es Exacto. como Ahí ahora. pagabas No, y te un costaba dineral la de llamada las de larga llamadas. distancia. Yo Sí. pagaba un dineral de Sí. la larga distancia, Sí, yo no claro. podía estar en contacto tanto como él. Yo me acuerdo que me iba yo a un cafecito, ¿no? Ahí cercano y me sentaba a escribirle cartas primero a mi hijo y diario le escribía y le contaba mi día a día porque yo no me quería desconectar justamente de él, ¿no? Y le mandaba diario cartas. Pero bueno, infortunadamente las cosas se fueron dando así y en algún momento, pues, O sea, tú tenías la patria potestad, digamos, la custodia, pero de todos modos, compartida, entre compartida. los dos, pero él, digamos, a pesar de eso, los fue separando. No es que te quitó la custodia ni No, la patria potestad, simplemente fue una gradual. estrategia. Ajá. Fue una Fue gradual. estrategia y fue gradual, ¿Todo lo ¿no? hizo gradual? Todo lo hizo Todo. gradual, todo absolutamente. Todo. Entonces, cuando amenaza a mi mamá, es cuando pues las cosas ya estaban muy fuertes. De hecho, una amiga mía, que su hija, la hija de mi amiga y mi hija eran mejores amigas, lo va a ver y le dice, oye César, Loreta está en un estado verdaderamente mal, está muy deprimida, dale chance de ver a los chavos, no seas así y demás. Y le dijo a mi amiga, le dijo, no la voy a dejar ver nunca. Y le dijo,
le haría Loreta un favor al mundo si se mata mejor. Ay, Dios Y le dijo, maldito. nunca en la vida le voy a volver a dejar ver a los hijos. Y pues hasta ahora ha cumplido él eso, ¿no? No has podido Ay, ver a tus Loreta. hijitos. No, 14 años. Dios mío. A mi hija no, definitivamente no, y cero contacto con mi hija. Con mi hijo ha habido algunos acercamientos, pero pues infortunadamente no hay nada porque cada vez que el papá lo cacha o así, pues entonces algún día a lo mejor se puede Lo llegar tiene a... amenazado también, hasta le corta el dinero, O a lo le dice mejor que no lo ha envuelto tanto en tanto. una serie de argumentos que él mismo ya perdió la noción de lo que es, de quién tú eres en realidad y se compró la historia que él le ha contado, ¿no? Porque desde tan chiquito seguramente le ha Claro. ido diciendo tantas cosas que, pues, Ay, qué difícil. Yo creo que eso con mi hija ha sucedido eso, Carla, pero yo Sí. creo que con mi hijo no. no tanto, Ok. qué No bueno, tanto, bendito yo creo. Dios. Digo, es lo que yo creo, ¿no? Porque mi hijo sí en algún momento me ha llegado a mandar mensajes de te amo, mami, te extraño, o Ay, sea, cosas así, ¿no? Pero ay. mira, ya los dos son grandes, saben lo que hacen, este, y pues ya veremos, ¿no? Oye, Loreta, ¿y en bueno, No, las dos queríamos decir algo. sí. ¿Y en qué momento de tu despertar dices, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Me voy a hacer terapeuta o me voy a hacer cocinera o o sea, cómo empieza ese despertar de Loreta que te saca adelante y que te hace ser la mujer que eres hoy? Porque sin lugar a dudas, yo creo que eres una mujer muy diferente a la que eras hace 20 y tantos o 30 años, Porque Soy más él otra. te corta ¿no? todo el dinero, Todo, obviamente. todo, absolutamente todo. A ver, me dejó en la calle. Ujú. O sea, me quitó hasta lo que no me tenía que quitar. Llegó un día con mudanza, se llevó hasta la caja, hasta la caja fuerte con cosas de mi abuelita y, o sea, me dejó verdaderamente con calle. una mano adelante y con otra atrás. Ujú. Afortunadamente la casa en donde yo vivía era de mis papás, pero yo tomo una mala decisión y algunos a lo mejor saben de una Sofipo que era Ficrea, ¿no? Que Justamente. Adame este artista, dame Sí, sí, hasta sí. Justamente ahí yo cuando te oí dije, pues solo que la haya metido en esta Sofipo, que es yo la la metí que... en Ficrea y perdí todo, Carla. Imagínate nada. Imagínate nada más, pero bueno, entonces Qué fuertes lecciones de vida me quedo sin nada, te mangoneó sin la nada. vida, el Aparte luego dices, universo. pero ¿por qué me pasa esto? Y luego el otro, y luego el otro, y luego el Sí. otro. Dices, ¿por? Era pérdida tras pérdida tras pérdida, porque aparte también se muere mi papá y se muere de una manera trágica. Esto no me lo había contado al aire. Estaba yo, porque, bueno, es que me adelanté, pero bueno, una cosa me lleva a otra. Empiezo yo a trabajar de todo lo que puedo hasta que logro empezar con un negocito como de comida, como lo que tú dices, y empiezo a hacer cenitas y desayunitos y eso, y luego empiezo a montar mesas de dulces. Entonces, lo de mi papá viene cuando yo estoy montando en el Museo Estudio de la Bola mi primer evento ya enorme de mesa de dulces y demás, y ese día mi papá muere en un restaurante, o sea, broncoaspira Dios mío. y se le muere a mi mamá Dios mío. en los brazos mi papá, Ay, Dios mío, qué pena. y pues a mí me avisan, ¿no? Que mi Y tú en papá, medio de tu evento, además. a mí me avisan que mi papá murió. Estaba yo con un amigo adorado, hermano del alma, ¿no? Luis Bernal, si me estás viendo, te mando un beso, Bernie. Y me estaba él ayudando en este evento y pues termino el evento porque ni modo de que, Sí, ¿qué claro, ya no hago? podías, no O sea, podías. termino el evento, le hablo a otra, pues esta amiga que A la que fue a hablar a con la que él. fue a hablar con él, le Ya. hablo y le digo, ¿sabes qué me está pasando esto? Por favor, ven a ayudarme, ¿no? Porque ¿a quién dejaba yo de encargada, Claro, responsable? claro, todo. Entonces viene lindísima, me ayuda a esto y yo me voy a auxiliar a mi mami y a reconocer el cuerpo, ¿no? Ay, Dios Ay, mío, qué Entonces, pena, lo siento pues sí, mucho. gracias. Entonces, sí, me costó mucho trabajo, pero hay algo que siempre le voy a agradecer a César. A mí me enseñó que el que paga manda. Siempre me decía, el que paga manda, el que paga manda. Ujú. Y se me quedó grabado eso del que el que paga manda. Entonces, yo no quería, Aline, que nadie más volviera a pagar en mi vida mis cuentas, Claro. porque yo quería mandar mi vida. Entonces, me aboqué
como pude. Al principio empecé yo vendiendo galletas en la calle, hice mil cosas, vendía el sistema de nutrición, pero vendía la ropa, pero vendía la joyería, pero vendía los zapatos, todo vendía. Me metí a trabajar en un centro de fotodepilación y de belleza. Es más, estoy toda fotodepilada porque en mí así, ¿no? Porque yo practicaba en mí, Todo. o sea, todo, o sea, en el centro de fotodepilación lavaba los baños, trapeaba, todo, y lo digo con mucho orgullo. Claro. O sea, y empecé poquito a poquito, y después ya logré empezar a estudiar, estudiaba y trabajaba, y ¿Qué fue lo primero que estudiaste? ¿Te acuerdas? traducción, y me choca, ¿eh? Ah, sí, de Traducción. inglés a español. Sí, pero me choca. Yo no, o sea, no me gusta ser traductora ni nada, pero eso fue lo primero que estudié, porque es para lo que me alcanzaba en ese momento y algo que podía yo podía dar sacar trabajo. rápido. Exacto. Exactamente, ¿no? Pero bueno, eso fue lo primerito que estudié. Llevo 15 años estudiando, no he dejado de estudiar ni dejaré de estudiar. Ahorita estoy haciendo una maestría en hipnosis clínica, neurociencias y bienestar, y seguiré estudiando, ¿no? Por el resto de mi vida. ¿Y en qué momento escribes tu libro? O sea, hay un momento en el que te sientas y dices, tengo que contar mi historia. Sí. Bueno, no así, ¿No? exactamente. Lo que pasa es que me caigo de las escaleras, me fracturo tibia y peroné 9 y estoy Dios. en un proceso de recuperación, y mi psicóloga me había dicho, tienes que hacer catarsis, escribe tu historia. Claro. No, pero para hacer catarsis. Y yo empiezo, dime. ¿Cuánto tiempo te tardaste en empezar a tomar terapia después de que sales de Es que, ojo, yo empecé a tomar terapia dentro del matrimonio, Ah, maravilloso. a escondidas. Ok. A escondidas. Obvio. Pero luego me dicen, pero ¿cómo que escondías si tenías escoltas y choferes y todo? Le decían, lo que pasa es que mi hijo iba a una terapia y esa terapeuta empieza a notar que yo soy Claro. una mujer violentada, Claro. y entonces ella habla conmigo y me dice, vamos a hacer una cosa, porque le digo, yo no puedo ir a terapia. Yo le voy a decir a César que tienes que ir a una terapia para ayudar a tus hijos. Mira, Entonces, qué linda psicóloga. Bien. Lo empezamos a manejar como Así. que yo primero iba a terapia porque Era iba como una complemento. escuela para padres, ¿no? Ujú. Entonces los escoltas y eso sí me llevaban, pero ellos no sabían que yo estaba haciendo terapia. Ok. No. Entonces yo empiezo dentro del matrimonio a hacer terapia y empiezo a abrir los ojos, empiezo Claro. a comprender lo que a mí me estaba sucediendo, pero me Ujú. tardé 5 años sentada en el... Cada quien tiene su ritmo y su tiempo. 5 años para poder comprender y decir, hasta aquí llegué Ujú. y ya me voy, ¿no? Ujú. O sea, esta fue la última que me hiciste, Ujú. y 5 años interrumpidos, porque cuando en una de esas hay una reconciliación, nos peleamos muy fuerte por una pinta de cuerno, hay una reconciliación y ahí dejo la terapia. Porque regresa mi príncipe azul, No. obviamente por 4 o 5 meses máximo, ¿no? Claro. Y otra vez, y Eso entonces sí. ya retomo yo la terapia, Ya. y es cuando como que agarro más fuerza Ya. y luego ya decido irme, ¿no? Y entonces en ese momento ya, digamos, regresando a ese momento en donde tienes esta caída de las escaleras, la psicóloga, que lo he escuchado mucho, muchas personas he escuchado que le dicen escribe y termina haciendo un libro. Entonces la psicóloga te dice escribe y tú te pones a escribir toda tu historia y ahí sale tu libro. Y ahí sale mi libro, pero una amiga mía, una de mis hermanas del alma, me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, ay, estoy escribiendo, me puso mi psicólogo a escribir mi historia para hacer catarsis. Y, a ver, enséñamela, y a ver, enséñamela. Ay, está buenísima, y mándame más, y a ver en qué vas, y está buenísimo, y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Es mi hermana del alma desde los 2 años de edad, esta amiga, y yo no sabía que lo estaba juntando para llevárselo a un editor. ¡Wow! ¡Qué qué maravilla! Ella se lo lleva a una editorial y lo quieren publicar, pero César me demanda. Entonces, lo retiro. Oye, todas las características de los psicópatas narcisistas. Sí, sí. O sea, porque nada más porque hablaste de él, no puedes hablar de él y te demandó, ¿no? Así es. Así es, y me demandó, y entonces yo lo retiro, me la hizo súper cansada, porque aparte me dijo, yo sé que no voy a ganar esta demanda, yo lo sé, ¿no? Nada más es por fregar. Pero lo que Ajá, no, por me fregar. dijo, tú vas a chingar, y vas a venir de rodillas a rogarme, y te voy a volver a aceptar. Qué Te detalle. voy a Te voy a volver, hacer el sí, favor me dijo, de te voy a volver. volver a Ajá. aceptar, pero vas a venir de rodillas, vas a ver, y luego te pongo curitas en tus rodillitas, Ujú. me Qué decía. ¿no? desgraciado. Entonces, me demandó, yo gané. Después de mucho tiempo, afortunadamente yo gané, pero yo eché ese proyecto al cajón y dije, yo ya no quiero problemas. ¿Pero qué creen? Después me
empecé a recibir mails de que, oye, de las pocas personas que lograron comprar ese libro, tu libro me abrió los ojos, muchísimas gracias, es que ya entendí que yo también estoy con una persona así, y empecé a sentir una obligación moral Claro. de poder volver a contar mi historia y dije, calladita no me veo más bonita, No. voy a abrir la puerta otra vez y voy a alzar la voz. Entonces, yo publiqué mi libro nuevamente y lo saqué y ahorita afortunadamente voy en la 4ª edición. Wow. Sí, de ese libro que se ¿Dónde llama lo podemos El comprar y día cómo que se llama? decidí ser libre. Si quieren luego les mando el link Sí, por en favor. donde lo pueden comprar porque pues ahorita nada más es por un link, Ok. pero El día que decidí el ser día que libre. decidí ser libre, bonito sí, nombre. pero porque ahorita luego les doy una sorpresita, si no las cosas, la energía se va. Pero voy a hacer algo muy importante con ese libro. ¡Ay, Ay, qué me encanta. emocionante! Luego les cuento, luego les cuento. Uy, Me bueno, eso es encanta. una... Oye, obviamente yo he estado revisando y me encanta todo lo que haces en tus redes, en tus entrevistas. Y obviamente hoy tienes mucho conocimiento de lo que es el narcisismo, qué son las psicopatías, etcétera. ¿En qué momento tú te das cuenta o cómo llega a ti la información y entonces tú comprendes y bueno, si él es un narcisista, si es un psicópata, si tiene esta triada que se Oscura. conoce oscura con el maquiavelismo también? ¿Cómo descubres tú eso? ¿Cómo llega a ti esa información? Me lo dijo mi psicóloga. Ok. Mi psicóloga me dijo, estás casada con un psicópata, ten cuidado, ¿no? Uf. Y en ese momento yo no sabía ni siquiera que no. Yo Y pensaba que además un suena psicópata, muy es que fuerte, yo ¿no? Casi era un Suena asesino que iba matando gente Sí. por las Yo calles. me casi, imaginaba, casi. ¿no? Si un Claro. asesino serial así con el Claro. cuchillo, yo decía, pues, no, No. o sea, Lo que es la no. desinformación, ¿no? Claro, Sí. exactamente. Antes no se sabía nada de No, esto. No. Y entonces mi psicóloga me puso a leer ciertos libros, ¿no? Y yo empecé a leer y yo decía, no, pues sí, no, pues es que sí, es que esto, es que el otro. Ojo, mi psicóloga nos dio terapia de pareja un tiempo. Cuando lo de la pintada del cuerno y Ujú. demás, yo le puse como condición ir a terapia de pareja. Y entonces lo conoció. Mm. Y además, acuérdense que los psicópatas o los depredadores sociales, si tú les dices que tienen que ir a terapia para que regreses con ellos, sí van. Claro, Ya. para darte... Sí, no. Exactamente. Y en ese momento mi psicóloga lo que le dijo a él es, ¿qué te parece si tú haces una terapia aparte, Loreta hace otra terapia aparte y yo les doy la terapia de pareja? Pues que mi psicóloga quería conocerlo bien Ujú. y quería saber la opinión del psiquiatra con el que lo mandó, porque lo mandó con un psiquiatra. Y entonces yo por eso sé que sí es un psicópata, ¿no? Claro. O sea, no es que yo diga. No es que, claro, no es que tú hiciste Te match, ocurre. o sea, es que tienen el diagnóstico. Así es. ¿Y cómo podríamos entonces entender a lo mejor algunos rasgos de cómo entender cómo es un psicópata? Porque me imagino que puede ser psicópata y no narcisista, o a fuerza los tienes las tres, o puedes tener, o sea, puede Una ser de cada psicópata, o puede ser solo maquiavélico, pero no psicópata, o sea, puedes tener por separado, ¿no? O a veces hay gente que tiene las tres. A ver, ahí te va. Todos los psicópatas son narcisistas. Claro. Todos. Ok. ¿Ok? Pero hay narcisistas que no son psicópatas. Exactamente. Tú puedes ser narcisista sin ser psicópata Ya. o puedes ser muy maquiavélico y no ser psicópata. ¿Ok? Ah, ok. Maquiavélico es un nombre, me imagino que es como muy mentalmente muy manipulador. Sí, pero para mal. Exacto, pero Ajá. con un grado de maldad, ¿no? O Con sea, un grado de como maldad, sí. Maquiavelo, Exacto, que Maquiavelo. planeaba muy todas bien las sus cosas, estrategias, sí. Muy estratégicas, estratega, voy derecho, no malicioso. me quito, ¿no? Que hace Sí. muchas estrategias, pero con un grado de maldad, ¿no? Eso es ser como Ay, yo maquiavélico. tuve un novio así hace no Sí, mucho, maquiavélico, fíjate. así, ¿no? Estratega y maquiavélico. Sí. Es que aparte tendemos luego a Sí. buscar estas triadas, ¿no? Sí, sí, sí. Estos personajes, porque además Totalmente. ustedes me entienden. Ustedes me entienden perfecto. Estos personajes, o sea, te prometen el sol, la luna y las estrellas y te hacen vivir en este paraíso por cierto tiempo. Ujú. Son Para relaciones, poder engancharte. Sí. son relaciones adictivas, Ujú. son relaciones Muy. mágicas, ¿no? Que te dan la sensación de haber encontrado a tu alma gemela, a tu Total. media naranja. Es una sensación de que estás viviendo una película de Hollywood. Sí, qué tremendo. Sí. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, o cómo podemos identificar, digo yo, pensando con todo respeto, pero por ejemplo,
¿Cómo un hijo puede detectar que sus padres son narcisistas o son psicópatas? O sea, ¿cuáles son los rasgos en un papá? Porque a lo mejor ya podemos darnos una idea En de pareja. cómo es en pareja, pero como un hijo, y además lo difícil que debe de ser, no lo sé porque no tengo esa experiencia personal, pero reconocer ciertos rasgos en tus padres o en alguno de tus padres que es una psicópata o un narcisista, ¿cómo podemos identificar en la figura de un Ok. padre o de una madre? Son personas que no tienen empatía o que tienen muy poquititita empatía, ¿ok? Pero la empatía es algo muy importante. Recordemos que la empatía tiene 3 niveles. El cognitivo, ¿no? O sea, yo entiendo, por ejemplo, que estás enojada, ¿no? Yo lo puedo entender porque soy inteligente y puedo leer tu enojo. El segundo es la empatía, el emocional, en donde yo me conduelo contigo porque estás enojada. O sea, me pongo en tus zapatos, ¿no? Y el tercero es en donde es la compasión, en donde yo ya hago algo para ayudarte a gestionar a lo mejor tu enojo, ¿no? Son los 3 niveles. El depredador social solamente logra el primer nivel. O sea, el cognitivo, pueden leer tu enojo, pueden leer tu alegría, Tu tristeza. lo leen muy bien. Sí. Entonces, la falta de empatía. Número 2, el nivel de merecimiento. Sienten que merecen más que todos los demás en todos los aspectos. Wow. Número 3, la validación. Necesitan que sus hijos los estén validando, que la esposa, que todo mundo los esté validando, le está dando aplausitos de poco, ¿no? Ellos necesitan este suplemento en donde me estás alimentando mi ego de diferentes maneras, ¿eh? Porque puede ser que me victimizo y entonces, ay, sí, pobrecita de ti, es que es injusto que te corrieron, es que el mundo no te entiende. Ojo, no nada más en que a lo mejor soy la más guapa, no. Puede ser también en dramatismo, en victimización y demás. Número 4, son personas que tienen muchos problemas con la envidia. Sienten que todos los envidian Ay, sí. y envidian a todos. Sí. ¿Sí? O sea, son muy envidiosos, O sea, súper ellos envidiosos. también son envidiosos. Claro, Pero te la van a voltear. Ellos juran que todo mundo los envidia a ellos, ¿no? sí. Pero la envidia es Wow. un rollo como de problema, Ujú, ¿no? Sí. 5, la prepotencia. Son personas muy prepotentes. Totalmente. Súper prepotentes, ¿no? Pero también quiero aclarar esto. Es que pueden ser los 2 niveles, ¿no? O sea, los 2 bandazos. O son prepotentes de que maltratan al del ballet parking y al Sí, empleado y a sí, eso, sí, sí. o se dramatizan, se victimizan. O sea, hay prepotencia como en la victimización y el drama, ¿no? Entonces, es que si es, por ejemplo, un narcisista oculto, va a ser muy dramático y se va a victimizar muchísimo. Dios, Ujú. qué horror. Si es un narcisista maligno, grandioso, entonces, a ver, tú tráeme y quién sabe qué, y tú eres Ay, los dos son horrorosos. O horribles, sea, ¿no? no hay a cuál Ujú. irle. Sí. Número 6, son personas que nada más construyen relaciones utilitarias. Úsese y deséchese, Mientras incluso me tus sirvas. hijos. Y no es que vas a dejar a tu hijo como papá o mamá psicópata o narcisista, no lo vas a lo mejor no es que lo abandones en la calle, no, sino que hay un abandono terrible emocional y psicológico, ¿no? A lo mejor tu hijo no te da el suplemento que tú quieres y que tú necesitas y enfoca su atención en el golf. Y tu hijo ya no es absolutamente importante para ti, ¿no? Enfocas en el alcohol, en el golf, en tu trabajo, lo que sea, pero tu hijo, sí, hombre, ya luego. O tú estás acá tomando y tu hijo, sí, no les haces caso a tus hijos, ¿no? Número 7, son personas que no están en contacto con sus emociones. Son personas Frías. totalmente, o sea, o actúan muy bien la tristeza y demás. Frías si son psicópatas y si son narcisistas malignos o grandiosos, fríos, sí. Si son ¿Ocultos? ocultos o si son comunitarios, acuérdense, la preocupación, el drama, la frustración, ¿no? Pero lo actúan. O sea, las emociones son actuadas totalmente, ¿no? Sí. Lo hemos visto. Sí. Lo sabemos. Son personas que obviamente no pueden construir relaciones sanas. Son Claro. personas que nada más se juntan con otros si les convienen y demás. Entonces tú como hijo, si tu papá y o tu mamá son fríos, son calculadores, son dramáticos, se victimizan, te chantajean, ojo, te hacen
que dependas de ellos, ¿no? Es que tú sin mí, o son muy competitivos contigo, a lo mejor. Sí, ¿verdad? Sí, claro, son súper competitivos con los hijos. Generalmente el papá con los hijos hombres y la mamá con las mujeres, ¿no? O sea, no puedes tú destacar. Observa también tu sistema familiar. Si tienes más de un hermano, a lo mejor observa si tú eres el chivo expiatorio o si eres el niño dorado, ¿no? Si eres el consentido, si a tu hermano todo va contra de tu hermano, si hay a lo mejor un rol, si son 3, del invisible, o si hay 4, el que repara todo, ¿no? En los sistemas narcisistas, en los sistemas disfuncionales de estas familias, hay roles que toman los hijos por supervivencia, ¿eh? Entonces, ¿qué rol estás jugando tú? O realmente si es un rol sano, pues entonces tú no tienes que demostrarle nada a tu papá para que te ame, ¿no? O sea, tú no eres una calificación, eres no eres, amado por claro, por lo que naturaleza. tú eres, ¿no? No te condicionan el amor. Tu papá o tu mamá, si son narcisistas, seguramente hay mucha hostilidad. A lo mejor después es premio, castigo, ¿no? O puede ser también que no importa eso, ¿no? Bueno, me imagino que sí, no importa qué tanto hagas, nunca lo satisfaces, Nunca. ¿no? La Ya vara, saqué 10, pero ya te traje tu pastel hoy, pero ya te y nunca están contentos de nunca todos modos. tienes esta sensación de que nunca vas a llegar a cubrir sus expectativas si es que no eres el niño dorado. Si eres el niño Todo lo haces dorado, bien. que puede ser mujer, ¿eh? Puede ser niño o niña dorada, todo lo haces bien, tú eres el campeón, tú eres pero cuando se cierran las puertas de la casa, oye, imagínate que ganaste el trofeo del mejor futbolista. Afuera, wow, mira mi hijo, ay, mi campeón y todo. Se cierra la puerta, papi, ¿dónde ponemos el trofeo? Donde quieras. O sea, porque ya no lo están viendo y ya no está presumiendo, wow, ¿no? O sea, entonces hay que ver todas estas cosas. ¿Cómo te sientes como hijo? ¿Sientes que te ama tu papá o tu mamá por lo que eres o por lo que haces, ¿no? Ay, Dios, qué Qué difícil. fuerte. Y si tú ya eres un adulto y tu papá o tu mamá son narcisistas, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿No? Siempre está en el drama, en la victimización. Yo que todo te lo di, tú que Sí. no que no esto, que no Que lo no me otro. vienes a ver cada día. Exactamente, ¿no? O sea, te chantajea, te manipula. Siempre hay dramas. ¿Cómo son los eventos familiares? Siempre lo tiene que echar a perder, excepto a lo mejor es cumpleaños de tu papá narcisista, ahí no lo echa a perder porque ahí está el foco de atención en él. Pero, ¿cómo son las navidades, el cumpleaños de alguien más, los años nuevos y demás? O sea, las echa a perder siempre. Cuando tú tienes un logro, lo minimiza, te critica, te sobaja, te humilla, te invalida las emociones, los sentimientos, se mete en tu matrimonio si es que estás casado. O sea, observa todas estas cosas porque puedes tener papá y o mamá narcisista. Claro. Oye, qué duro para los hijos, porque además me imagino que también, como has vivido eso desde pequeño, es tu contexto habitual. Me imagino que, digo, yo conozco a una persona que lo trataba muy bien y todo eso, pero su mamá así, o sea, ellos son así como que la mamá, el hijo se va, no sé, tiene un evento y ese día, ay, me siento muy mal, ¿no? Entonces ahí tiene que regresar el hijo y al otro día ya tiene otra cosa que hacer, ay, es que ya me pasó otra cosa y ahí tiene. Pero fíjate, algo bien tremendo, él no se da cuenta. No, porque lo ha normalizado. Sí. A ver, si tú toda la vida has vivido en un país en donde, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que usar una burka donde te tienes que tapar la cara y demás, pues para ti es normal, ¿no? Lo anormal es estar con la cara descubierta, ¿no? Para nosotros no es normal utilizar una burka, No. porque no estamos No es acostumbrados a normalizado. eso. En un ambiente, si tú creces en un ambiente en donde tu mamá es una dramática, te controla, o tu papá o lo que sea, hay gritos, sombrerazos, y tú estás acostumbrado a una dinámica de premio, castigo y demás, lo normalizas. No, Entonces, no te pasa aquí, ni por acá que no, te están usando, o sea, o no, que es una dinámica, o sea, no. para ti es de verdad todo surge de manera genuina, ¿no? Y entonces, qué Así tremendo. es. Hasta que ves a lo mejor un podcast como este, que ustedes hacen una extraordinaria labor, Gracias. en donde dices, wow, Me identifico. eso a mí me está sucediendo. Y entonces empiezas a adentrarte en el tema y de este podcast a lo mejor te vas a leer algo, te vas a lo que sea, y poco a poco vas abriendo la puerta de la iluminación, Sí, es de que la y a poner liberación. límites. Es ¿Sí? que sabes que creo que es bien importante que cuando algo empieza a resonar contigo,
empiezas a ponerle atención a eso que resuena contigo o que le pueden llamar las banderas rojas, ¿no? Estas alertas que uno empieza a sentir y a notar y decir, híjole, no, ¿por qué te resonó? Pon atención porque te resonó, porque probablemente estás viviendo una situación así y tú no lo quieres ver. Porque bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero cuando empiezan a resonar cosas contigo, o el clásico, el que te choca, lo que te choca, te checa, porque a lo mejor tú puedes conocer una amiga que tiene un marido narcisista y le puedes venir a decir, oye amiga, es que este esposo tuyo a lo mejor y la quieres ayudar y asesorar y entonces le choca que le digas esa información, pero en el fondo le resuena Pero no lo quieres pero no lo enfrentar, quiere ¿no? A mí me enfrentar. sucedía eso que estás diciendo. Exactamente, Sí, a exactamente. mí cuando mis amigas me decían, yo en el fondo sabía que era cierto, pero no me gustaba que me No, dolía. claro Porque que no. ¿sabes Entonces La qué? prefieres verdad, alejarte para que no te Te vas digan. aislando, te la vas verdad, aislando. acuérdate que no peca, pero incomoda. Sí. Totalmente, totalmente. Hasta que estás preparada, Hasta que estás preparado. ¿no? Y pueden pasar años para O estar puede preparada y ser que lista para nunca te des soltar. cuenta, porque Puedes además pasar. como tienes un Sí. enlace emocional, Sí. un enganche emocional con esa persona, imagínate que es tu mamá, tu papá, obviamente tu pareja, pero pensando que son tus papás, en realidad no quieres soltar la idea, que es algo de lo que también hemos aprendido mucho de los sesgos cognitivos, es decir, te estás tan aferrado a la creencia de que tu mamacita es santa o tu papacito es inmaculado o que tu marido es el mejor o tu esposa, que no quieres soltar la idea y te cuesta realmente a lo mejor toda la vida y a lo mejor nunca lo entiendes, ¿no? Y te digan lo que te digan, tú ya tienes Tú esa ya idea en la tienes esa cabeza idea. y nadie te saca de ahí. Y lo mismo pasa, me imagino, no sé si hay alguna tendencia a que si algún papá tiene esa condición, los hijos se vuelvan, no sé si puede ser genético o por aprendizaje, a que los hijos, también me imagino que es aleatorio, a que los hijos se vuelvan narcisistas, psicópatas, o si hay medianamente algún tipo de condicionamiento que hace que las personas o los hijos crezcan con estas características, o no necesariamente. Sí. A ver, hay todavía mucha controversia entre los psiquiatras y demás, ¿no? Yo sí voy con la tendencia con toda la teoría de Robert Kirk, que es el padre de la psicopatía, en donde sí hay un gen. Yo creo que sí hay, ¿no? Un gen biológico, Sí, ¿no? hay un gen, pero ojo, no necesariamente se va a disparar. Es como la diabetes. Okay. O sea, tú puedes traer el gen de la diabetes, pero no se va a disparar tal vez nunca, ¿no? Si es que estás alimentándote sanamente, etcétera. Igual la psicopatía. O sea, tú puedes tener esa tendencia, digamos, pero si tú vives en un ambiente benéfico, de bienestar y demás, posiblemente nunca se te va a disparar. Bueno, si tú, obvio, vives en un ambiente con negligencia, a lo mejor con sobreprotección y demás, pues sí se puede despertar, por ponerlo de alguna manera, esto bajo las condiciones adecuadas, ¿no? Claro. Ahora, con el narcisismo. Con el narcisismo, tú naces con un temperamento que puede ser propicio a que desarrolles el trastorno. No es una enfermedad, es un trastorno de personalidad. Okay. Entonces tú puede ser, ¿no? Que estás propenso, pero volvemos a lo mismo. Si tú estás en un ambiente sano, no lo vas a desarrollar, pero si sufres de negligencia o de sobreprotección, que son los principales dos tipos de crianzas, como caldo de cultivo perfecto para que desarrolles el trastorno, se te puede ahí desarrollar, ¿no? Es que eso que dices es muy importante, porque a veces creemos que solo la desprotección es pues algo pues complicado para el crecimiento de un hijo, pero la sobreprotección, Es abuso. Dios mío. Y es abuso, ¿eh? La sobreprotección es abuso. Hay que claro. nombrar las cosas como son. Tú estás sobreprotegiendo a tus hijos, estás abusando de ellos, ¿no? Eso es abuso. Nada que, es que yo los amo, no. Los amas de una manera enferma. Si los amas más que a tu vida, pues entonces pones tu necesidad de estar bien con ellos sobre lo que realmente pudiera ser importante en determinada situación, ¿no? Entonces, y ahí desarrollarás una relación muy codependiente, súper codependiente, ¿no? Oye, lo que decías ahorita hace unos minutos del entorno, hay un estudio que se le hicieron a unos gemelos que los separan al nacer y que los llevan a vivir a diferentes países, inclusive, con diferentes familias, y al cabo de los años que los vuelven a juntar, el entorno de cada uno de ellos, aunque fueran
gemelos, ¿no? O sea, tenían muchas cosas evidentemente en común por la genética, pero uno era obeso y el otro, delgado, una persona normal. Y cuando cuentan su historia de vida y el entorno en el que vivían, la familia con la que vivían, familia obesa, aunque no eran su familia, pero y el otro vivía en un entorno mucho más saludable, con familia y con mamá y papá que comían mejor y que hacían ejercicio. Y entonces, hablando de los entornos, sí tiene mucho que ver con cómo vas a crecer, eh, tus hábitos, inclusive todo, dependiendo de tu entorno. Claro, sí. Porque ahí lo estamos viendo con el ejemplo que les estoy dando de los gemelos. Es increíble, o sea, en cosas que sí coincidían, ¿no? Genéticamente, ¿no? Mañas y cosas, pero Realmente como los ya separaron, crecieron estos con hábitos entornos en totalmente hábitos diferentes. Esa era la palabra que se me estaba yendo. Y así como dices tú, estos narcisistas, como dices que no es Un trastorno. un trastorno, Ujú. si crecen en un ambiente saludable, propicio a que se conviertan en mejores personas, pero también dicen que los narcisistas cuando lo desarrollan, eso ya no se quita nunca aunque vayas años a terapia. ¿Es verdad eso? Sí, sí, es verdad. A ver, Ya, Y no es justo una iba a preguntar enfermedad, eso, es qué un horror. trastorno, es un trastorno, un ¿no? trastorno. Entonces, en algunos casos, dependiendo de la tipología y del espectro, pudiera llegar a ser que se puedan modificar ciertas conductas, Ajá. ¿sí? Pero así que tú digas que, por ejemplo, ¿no? Mi pareja no tiene mucha empatía, que va a ser el más empático del planeta Tierra, no va a ser. Bueno, O sea, y además para cambiar un poco, medianamente te tendrás que atender, porque si eres tan narcisista que ni siquiera crees que necesitas ayuda, pues sin ayuda, ¿cómo vas a mejorar, no? es que las personas que son narcisistas, que tienen el TPN, que es el trastorno de la personalidad narcisista, Ujú. casi no van a terapia. O sea, No. ellos piensan que están bien, ellos siempre tienen la razón, ellos creen que casi le enseñaron a Dios a hacer el mundo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. no vas a ir a terapia. Y las personas, o sea, los narcisistas, en serio, los Ujú. que sí tienen TPN bien Ujú. marcado, piensan que el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, lo que sea, son una bola de estúpidos que no saben Ujú. absolutamente nada. Si van a terapia, en general es porque los obligaron como César, a que o vas a terapia, no regreso contigo, Ujú. o que lo están utilizando como una estrategia de Claro. manipulación y entonces la terapia es totalmente contraindicada, porque si tú no vas con un terapeuta o con un psicólogo, un psiquiatra experto en esto, se lo va a bailar, lo va a manipular y le va a dar muchísimas más armas para Ujú. seguirte devastando. Porque además han manipulado tanto en su vida que son unos as de la manipulación, Sí, ¿no? Y sí. suelen tener habilidades súper carismáticas o súper envolventes con su inteligencia o Así con es. alguna otra habilidad que si no estás bien preparado, pues te baila, pero facilísimo. Así es, totalmente. Entonces, este tipo de depredadores sociales, cuando van a terapia, infortunadamente, Ujú. lo que hacen es aprender muy bien cómo pueden manipular más. Mejor. Porque además, tengamos en cuenta algo, Qué estas horror. personas carecen de conciencia moral. Ujú. No les importa, voy derecho, no me quito y a ver cómo le hago, pero yo llego a mi objetivo. Ni empatía ni Si carencia tengo que moral. pasar tras de ti y después tras de ti, a mí que me Claro. importa, ¿no? Pero yo logro mi objetivo. Y Pero te utilizo totalmente. mientras me sirvas. Así es. Y si no, te Como desecho. pañuelo desechable. Ya. Ya no me serviste y órale. Ay, Loreta. Al siguiente, ¿no? Es muy complejo, es muy complicado Wow. estar en este tipo de relaciones. Son Claro. relaciones verdaderamente adictivas, como las tres Es lo muy adictivo. sabemos, ¿no? Así es. Dejar una relación así se puede, pero no es nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Y no somos ni personas tontas ni. No, eso es No. importantísimo. Eso. En nuestro caso no creo que haya sido adictivo, más bien era algo que nos sometía y que nos daba muchísimo miedo soltar, porque no te daba esa felicidad de estar ahí o estar con él. ¿Me explico? No era como Sí, es que era un una deseo, situación un diferente, ajá. enamoramiento de, ay, Claro. lo amo y no puedo vivir. Yo, hablando de mi caso, y yo creo que también tú, ¿no? Pero también el haber convivido nosotras con dos narcisistas o tres, ¿no?
La triada oscura. La triada. Hablando de la fíjate, triada. Ay, hasta se me fue ya, hablando de la triada que oscura. me imagino, no sé si vas a decir que de repente puedes atraer o puedes conocer a Que en más tu caso Ah, personas. no, en miedo. nuestro caso no era adictivo a esta relación. Yo creo que no era para nada lo que nosotros estábamos viviendo, una adicción, más bien lo de nosotros era un tema de miedo, pero entiendo lo del tema de la adicción, porque yo después con los años, antes de que yo estuviera en terapia y trabajada personalmente, espiritualmente, me volví a topar con muchos narcisistas en el camino, muchos. Por supuesto que ya los identificaba y que entonces los iba superando con el tiempo, ¿no? O sea, iba superando el nivel del narcisismo. A lo mejor, por ejemplo, Ya uno menos narcisista que el otro. sí, uno Un menos, poquito sí, menos. sí, pero iba evolucionando, Sí, algo ¿no? es algo, siempre ayuda. Algo es algo, ¿no? Entonces, hasta que no haces un trabajo personal, lo que pasa es que la gente no entiende lo que es un trabajo personal, lo que es un trabajo interno, porque hasta que no te conoces tú como persona, hasta que no creces tú interiormente y sabes realmente lo que vales y lo que quieres, entonces no puedes cambiar tu manera de pensar y de sentir y tu educación y tu cultura. Y una de las cosas que vi en las entrevistas que he visto tuyas, Loreta, es que tú, al momento de transformarte, porque tú te transformas por dentro, porque tú te conoces, te sanas y te liberas de todas esas creencias, inclusive de tu educación, de tu cultura, de lo que viviste con este hombre, y te topas y das finalmente con una gran pareja que tienes hasta el día de hoy. Sí. Y, Efectivamente. y eso es Sí, maravilloso. fíjense que aprendí a amar sanamente, ¿no? Exacto. Empezando por mí misma. Ujú. Me empecé a conocer, a querer. Eso es todo. Ahora sí que dateé conmigo, ¿no? O sea, Qué me empecé a lindo. enamorar de mí y me di a la tarea de esto porque yo no me quería, yo no me gustaba, yo no me conocía, yo nada, Te ¿no? entiendo perfecto. Entonces me aboqué a esto, y cuando yo empecé a desarrollar mi potencial, a extender mis alas, a realmente ser una mujer autónoma, independiente, plena, responsable, libre y demás, ya estuve preparada para elegir bien una pareja, ¿no? Exactamente. Y elegir desde el amor, no Sí, desde el miedo y la sí, O desde la necesidad. necesidad, Así o es. desde el Así es. vacío, Sí. desde la soledad. Así es, y Wow. llegó a mi vida un hombre maravilloso que se llama Mario Calles, que amo, y que llevo ahorita casada con él 3 Uy, años, qué lindo. sí, y llevamos de relación 5, Qué bonito. porque ahora sí lo conocí bien, ¿eh? Qué Bien. bueno. Ahora sí lo conocí Ahora sí te bien. diste tu tiempo. Fíjense que primero fuimos amigos. Mm. En realidad yo conozco a Mario desde hace como 8 años más o menos. Ujú. Primero fuimos amigos, Súper amigos. y ya después de que, sí, yo le dije, yo no quiero contigo. Yo no quiero ni contigo ni con nadie. Yo estoy en un proceso de vida que no quiero ahorita, ¿no? Entonces primero fuimos amigos, Ujú. ya él fue muy paciente y muy inteligente. Claro. Y ya después de años de amistad, me pidió ser su novia. Yo accedí a ser su novia y no me arrepiento. La verdad, Ay, las qué cosas es que hasta bonito. ahorita, pero yo siempre digo solo por hoy, ¿eh? Hasta ahorita Claro. las cosas van de maravilla. Es un hombre también libre, pleno, independiente, maduro, que va a terapia. Ujú. O sea, porque esa es ojo, mujeres, esa es una cosa que yo me fijé mucho. Yo dije, yo sí quiero un hombre ahora que entienda lo que es el desarrollo Por personal, supuesto. todo. Cuando a mí me dijo voy a terapia, Ujú. yo dije, híjole, a ver, Palomita. Sí. palomita, seguimos platicando, ¿no? Claro. Sí, porque si vas a terapia nada más y te pongo contra la pared, pues estamos fritos, ¿no? Pero ojo, hay hombres que ni porque los pongas contra la pared. Pero fíjate que bien chistoso, porque yo también, bueno, yo tengo 12 años casada, 14 años con mi esposo, pero Ay, que es un tipazo. que es un tipazo y Sí, he lo sido es. muy feliz. Sin embargo, también yo digo solo por hoy, o sea, ¿Verdad? yo me la paso hablando maravillas de él, pero si mañana digo, Es que uno cambió nunca la sabe. cosa, pues cambió y Claro, pues cambió. O claro. sea, aquí nada de que no. No. Yo creo en el matrimonio, quisiera quedarme con él para toda la vida, pero si mañana eso cambia, pues cambió, ¿no? ¿Y estás de Solo acuerdo? por hoy. ¿Estás de acuerdo que Ujú. todos los días amaneces, lo volteas a ver y dices, sí te vuelvo a elegir hoy? Sí, O sea, claro. por eso Porque es un también solo por una hoy, decisión. ¿no? Eso está Es una increíble. decisión. Amar Eso es está una muy bonito. decisión. Amar es una decisión. El amor sano es una decisión, Sí. ¿no? O sea, no es que te Totalmente. tropiezas con el payaso y que sé qué Total. pasó. No, es una decisión. Entonces es bien bonito, así como tú eliges a tu marido todos los días nuevamente, yo elijo a Mario todos los días nuevamente. Ay, Y qué también bonito. saber, y también yo puedo decir, mañana yo lo sigo eligiendo, pero ya no siento que él me esté eligiendo de la misma manera Bye. que me ha Claro. elegido. Bye. Pues ni modo, con Claro. todo el dolor del mundo, pero Así pues es. ni modo, ¿no? Así es, Y es lo más sano. porque terminar una relación sana es mucho más fácil
porque estás desde una posición en donde amas, pero no necesitas que una relación codependiente, una relación de riesgo, ¿no? Esas relaciones de riesgo de codependencia son las relaciones que te sientes morir cuando siquiera piensas que se puede llegar a terminar. Hoy yo les puedo decir que amo a Mario, pero como tú, bien lo dices, o sea, solo por hoy, y si mañana ya no, o sea, me va a doler, Claro. voy a elaborar un duelo y voy a salir adelante. Claro, Como siempre ha creo que salido eso es lo adelante. importante, saber que sí, o sea, yo también digo, si me llegara a separar de Dios, no quiera me llegara a separar de mi esposo, pues claro que voy a sufrir, pero si lo tengo que hacer, lo hago, Lo o sea, hago, nada claro. de que aquí ya valió, pues no. Porque ya entendiste que el amor de tu vida eres tú. Sí, siempre, sí. Maravilloso. Qué lindo. Qué bonita plática, Loreta. Oye, antes de que nos Muchísimas despidamos, quiero gracias. preguntarte Sí, algo. vamos. ¿Hay forma, o sea, la gente puede tomar terapia contigo o cómo funciona el asunto? Sí, yo doy terapia individual, online, por Zoom, y pues bueno, me pueden contactar con mucho gusto en mis redes sociales o a mi WhatsApp, que es 55 61 16 82 53. Ahorita lo vamos a poner en pantalla. Ahí si quieren lo ponen. Sí. Y yo doy terapia a uno me encanta dar terapia. Ay, qué hermosura. Y de verdad, yo siempre digo, a veces ya nos compramos otros zapatos, ya nos compramos otra chamarra, ya nos compramos otra bolsa, ya fuimos a comer a otro restaurante, no sé, ¿no? Yo sé que a nadie, o a la mayoría, a mucha gente no nos sobra el dinero, pero en realidad sí podemos mover un poquito ese extra que podemos llegar a juntar, si es que no nos sobra, para algo que es una inversión para nuestra Así vida, es. ¿no? Y siempre lo último en lo que queremos gastar es en una terapia y realmente sería de lo primero. Y el dinero mejor invertido es en uno mismo. Sí. Totalmente. Siempre. Es que, a ver, unos zapatos no te van a dar la felicidad. No, en uno Amarte mismo, a pero ti, por dentro. Amarte a ti sí te va a dar la felicidad. Sí. Total. Eso sí. Porque tienes mejores relaciones Sí. con una pareja, tienes mejores relaciones con tus amigos, mejores relaciones en tu trabajo y por consiguiente hasta te ayuda en tu salud física. Totalmente. Tu bienestar físico, mental y emocional deberían de ser tu prioridad. Sí. Lo demás, Completamente de acuerdo. Bueno, Loreta Valle en Instagram, Loreta Valle tienes Facebook, tienes canal de YouTube. así ¿sí? Loreta Valle también. Loreta te buscan, Valle MX Ok. y Loreta es con doble T. Exacto. Ok. Y también el de YouTube es así, Sí, Loreta. todos son Loreta Valle todos, MX. pues está re todos, fácil. todos, todos. Muy fácil. Instagram, Oye. Facebook, de todo. Gracias. Oye, y te Loreta. voy a decir una cosa, porque ya tampoco queremos tener a Loreta hasta el fin de los tiempos aquí, pero tu historia daba para otras 2 Sí, horas. no, Porque es larguísimo todavía. todo el tema de tu emprendimiento, de cómo saliste adelante, de cómo fuiste de un emprendimiento a otro, de cuántos ángeles aparecieron en tu vida. Y creo que también eso es bien padre, abrir los ojos a las personas, porque a veces Sí. vemos todo negro y no queremos o no estamos de repente abiertos claramente a ver a esas personas que han sido vitales en nuestra vida, que llegaron y nos dieron una palabra o que llegaron y nos sonrieron. Ayudaron, claro. Hasta la más mínima cosa son personas que y tú tienes una historia maravillosa, o sea que de verdad ha sido un placer, es súper inspirador escucharte. Claro. Y creo que tantas mujeres, incluso también hombres, se pueden sentir identificados y Totalmente. tomar fuerzas para volver a abrir las alas, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un honor estar aquí con ustedes, con Gracias, dos mujeres Loreta. bien fuertes, de Gracias. estas que me fascinan, con esta resiliencia impresionante. Muchísimas gracias. Loreta. Gracias por enseñarnos a tomar las riendas de nuestra vida, que es muy importante. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en un episodio más de Alíñate y Abre tus alas, Carlita. Hasta la próxima, la pasamos súper bien. Gracias por Gracias. acompañarnos.